En el país de la grieta nadie quiere quedarse afuera, ni de un bando ni del otro. Para vestirse de verde o ponerse un pañuelo celeste, para gritar por Cristina o abrazarse a Macri. Pero también, y aunque no lo imagináramos, para estar del lado de los gauchos o de los veganos. En esta loca Argentina que nos divide continuamente y por cualquier tema. Los legisladores mendocinos alcanzaron los 145.000 pesos de sueldo y parecen, o están, cada vez más lejos del salario de una docente. La izquierda volvió a dar a conocer el salario de los ediles y pidió, una vez más, por su proyecto insignia, para que maestras y legisladores igualen sus dietas. Aunque está claro que si de dieta se trata, es más probable que coman lo mismo a que cobren lo mismo. Alberto Fernández dijo que dejaría de pagar los intereses de la LELIQ. Y tembló el mercado, y el dólar subió. Y el mercado financiero posó su mirada sobre la Argentina. Una maniobra electoral, lo acusaron, por su promesa de aumentos a los jubilados y la conformación de un Ministerio de Ciencias. Cuanto más lejos está del poder, más ambiciosas son las propuestas, eso está por verse. Se cumplió un año de la causa de los cuadernos, con 172 procesados, 31 arrepentidos y las dudas sobre el avance de esta causa. Parece que la libertad de poderes no existe, cuando el avance depende del gobierno de turno. Si el avance de la causa de corrupción más importante de la Argentina depende de la política, ¿qué esperamos del precio? ¿O del dólar? ¿O del deseo de vivir en un país como la gente? Seguimos en Cuarto Oscuro analizando la política argentina, la situación de las elecciones, tanto en la provincia de Mendoza como en la Nación. Y para eso ya estamos en presencia de una analista al respecto. Justamente ella es titular de la Cátedra de Análisis Político de la Universidad Nacional de Cuyo, pero además es doctora en Ciencias Políticas e investigadora del CONICET. Ella es Melina Guardamaña. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias Catalina y bueno, gracias por estar acá y por la invitación. Bueno, por favor, gracias por la presencia. Bueno, sabemos que la situación política argentina, no la de hoy, eternamente ha sido complicada, ¿no? Esto del análisis, me imagino que ustedes todos los días están analizando fervientemente, ni qué digo en esta parte, ¿no? A full. Sí, la verdad que... ¿Cómo cambia el panorama, digo? Para nosotros, como desde nuestra profesión y nuestra vocación, es como muy entretenido. Bien, todos los movimientos que se van dando a conocer. Bueno, la intención, un poco lo charlábamos fuera de cámara, es preguntarte sobre situaciones puntuales, pero qué hacen a lo general, qué hacen al panorama provincial y nacional. Y si te parece, empezamos con la primera pregunta, que hace especial referencia a las encuestas, porque en los últimos tiempos o en las últimas semanas conocimos muchas encuestas. Las encuestas también muchas veces están teñidas de intención, muchas veces son honestas. Bueno, en ese mar de encuestas que conocemos, te vamos a preguntar, si las encuestas fueran un refrán, ¿cuál de los siguientes sería? Mucho ruido y pocas nueces, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando el río suena, piedras trae. Miente, miente, que algo quedará. O al que madruga, Dios lo ayuda. A ver. Dime con quién andas y te diré quién eres. En realidad hay varios de eso, pero me quedo con dime con quién andas y te diré quién eres, porque generalmente cuando nosotras y nosotros vemos desde el análisis político una encuesta, lo primero que preguntamos es... ¿De quién es? ¿De quién es? Sí, y bueno, ¿cuál es la relación del encuestador con determinado candidato? Entre una de las tantas cosas que nos preguntamos. Porque en muchos casos las consultoras privadas lo que hacen es recibir contratos por parte de alguna agrupación. Digo, esto es totalmente legal, ¿no? Sí, es parte de nuestro trabajo. Es parte del trabajo. Un político le paga a algún encuestador para que le dé un resultado. Y muchas veces eso puede estar quizás modificado. A ver, sí, pero también tengamos en cuenta que las encuestadoras se ganan la vida y necesitan ser profesionales y trabajar bien metodológicamente hablando. Entonces, no es que largan datos inventados, pero sí hay una determinada tendencia en el manejo de la información. Claro. Entonces, hoy en día en una encuesta vos no solo preguntás a quién votarías, sino medís varias cosas. ¿Cuál es la imagen positiva del candidato, de los candidatos? ¿Cuál es la imagen negativa de los candidatos? Como que hay varias preguntas que eso te da una amplitud de datos y uno
los va utilizando en función de las necesidades e intereses de cada uno. Y que tienen además un margen, por supuesto, de error, se entiende, ¿no? Porque no deja de ser una estimación del futuro. Y también es cierto que en muchos casos se terminan ratificando los resultados de las encuestas y en muchos casos se termina totalmente desmintiendo. Me acuerdo aquí en Mendoza que había una encuesta que lo daba de Marchi ganador. Eso fue llamativo, ¿no? Cuando surgió esa encuesta era una sola consultora que daba a conocer ese resultado, llamaba la atención que después finalmente se desmiente. Bueno, eso quizás es la prueba de que muchas veces la tendencia va hacia quien nos contrata, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En este año, en estas elecciones, yendo como a estas elecciones, porque me parece que hay algo que aparece muy fuerte en los datos de todas las encuestas y es el tema, el gran porcentaje del voto indeciso, que va a ser en definitiva lo que va a definir las elecciones, porque es un 15%, que es un número, es un porcentaje muy alto. Y que en general, históricamente, ¿no? En los estudios políticos, los indecisos definen quién gana. Sí. Vos me corregirás, digo, ¿no? Por lo general tienen una incidencia bastante grande en el voto y en estas elecciones va a ser como absolutamente decisivo, porque si vos te pones a pensar en un 15%, estás definiendo si ganas en primera o en segunda vuelta. Claro. Con ese porcentaje. Muchísima gente. Entonces, y hay un voto más emocional, si se quiere, que se define a último momento en las elecciones y que por más que la encuestadora trabaje muy bien, es muy difícil poder manejar ese porcentaje. Bueno, y también es cierto que la gente que está muy decidida o que es partidaria de algún partido político o que milita es la minoría de la población. En general, cada uno hace sus cosas y lo va analizando, llegan las elecciones, uno más o menos puede tener quizás un legado familiar, político, pero en general uno va cambiando de acuerdo a la situación, hasta esa semana te diría que se define, ¿no? Sí. Bueno. Por eso hoy en día una gran parte de las campañas apelan a lo emotivo, ¿no? A cuestiones que tienen que ver con el ciudadano, la ciudadana común, que tal vez no le dedica mucho tiempo a informarse de cuestiones puntuales de los candidatos y apelan a la emotividad, y más hoy en día en un escenario en el que los formatos de representación política han cambiado, el sistema de partido ha mutado, entonces ya no tenés candidatos, está bien. No tenés candidatos que, por lo general, el mensaje de los candidatos, sobre todo las campañas a través de las redes, es muy acotado, no tenés candidatos que presentan una gran cantidad de propuestas, una plataforma. Pero sigue siendo de liderazgo, ¿no? O ahora está un poquito más dividido esto de la representación. Porque, por ejemplo, en el caso de Macri, ¿no? Un líder del PRO que se muestra, pero también comparte con Vidal y muchas veces le roba protagonismo y comparta con Marcos Peña. Sigue siendo esto de cabeza de liderazgo. ¿Y qué sucede quizás con la contraparte, ¿no? Con el binomio de Fernández-Fernández? A ver, la representación política en el siglo XXI sí ya no tiene que ver, el peso de los partidos políticos pierde relevancia y sí aparecen muy fuertemente liderazgos más individuales, ¿no? En el PRO lo que se ve claramente es cómo la imagen de Macri, después de una gestión que no ha dado los resultados que en alguna medida ellos esperaban, o se prometieron, empieza a declinar la imagen positiva de él y aparece sosteniendo una imagen positiva dentro del PRO y Cambiemos mucho más alta, la de Vidal. Por eso, en alguna medida, lo que uno ve en la campaña actual a nivel nacional es que la figura de Macri no está siendo tan expuesta y la que se expone y la que se muestra es mucho más la de Vidal. Bueno, de hecho, abrir el paso al peronismo con Pichetto también es una forma de dar un paso al costado. Yo no lo leería así, lo leería más que es como la estrategia de mostrarse como una fuerza política que también está abierta a otros espacios y un poco también a la pluralidad, porque era un poco eso, a ver, en alguna medida desde el peronismo más kirchnerista, si se quiere, cuando anuncia la fórmula Fernández-Fernández sale a mostrar eso y con además la sumatoria de masa de ese espacio sale a mostrar eso, entonces también es la apertura desde el otro lado. No creo que para nada las figuras relevantes del PRO se estén corriendo. Bien, más de lo ideológico y simbólico, si se quiere. Es mostrar para afuera un poco de apertura, pero creo que, a ver, la estrategia y los hilos del poder en términos de ese espacio lo sigue teniendo el PRO. Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta, que en este caso hace especial referencia a la campaña, que un poquito ya lo estuvimos charlando.
Si pudiésemos elegir un factor preponderante de esta campaña, ¿cuál de las siguientes sería? La polarización permanente, las promesas imposibles, los golpes bajos o el sembrar el miedo al oponente, ¿no? Que la gente tenga miedo de volver a tal o cual gestión o a tal o cual idea. ¿Cuál crees que, si pudieses elegir una, no? Sí. Están como son muy interesantes las frases que han pensado. Creo que, en primer lugar, es la polarización permanente y uno de los espacios, sobre todo, a ver, la polarización permanente y que eso está sumamente atado a sembrar el miedo al oponente. Lo que se ve en la campaña actual es dos estrategias de campaña absolutamente distintas. Por un lado, digo, en los espacios, si estoy hablando de la polarización permanente es porque está Juntos por el Cambio y el espacio, el Frente de Todos. Entonces, lo que se ve claramente es el Frente de Todos con una estrategia que tiene que ver más, que apela más a las cuestiones de gestión. Si uno escucha el mensaje sobre todo Alberto Fernández, que está llevando la campaña, que lleva la campaña en los hombros, él es la figura más preponderante, él hace permanente referencia a la gestión, ¿no es cierto? Y a los problemas que tuvo la gestión actual y por qué es necesario pasar a otro modelo. Y en cambio, la campaña de Juntos por el Cambio está absolutamente ideologizada. Y apelan, por eso hacía referencia al miedo al oponente, ¿no? Todo el tiempo esto de el miedo de volver al pasado, recién... El de no queremos volver. Claro. Que es la frase, ¿no? Claro, entonces escuchás frases como de Lilita Carrió, que es un poco el adalid, si querés, de salir a sembrar miedo, y que decía, una frase que decía que es volver al kirchnerismo, es volver al nazismo, y qué otra cosa más dijo. Bueno, estas cosas así que son como, o cuando se lo compara a Axel Kicillof con el marxismo, en alguna medida es como que están esas dos estrategias muy claras, que en el 2015 la estrategia electoral del PRO no fue tan apelar al factor de la ideología. Sí, o del otro, porque de hecho decían, nosotros no hablábamos del otro, más allá de que la herencia fue una frase remanidísima, sí. Desde afuera se decía, bueno, no, en realidad no queremos hablar de los otros, queremos hablar de lo que vamos a hacer nosotros. Claro, entonces, y eran muy críticos respecto al componente ideológico al que apelaba Cristina y los candidatos en el 2015, el resto de los candidatos, ¿no? Lo que se ve hoy en el 2019 es que se invierten en alguna medida esos papeles. Entonces, la campaña del oficialismo está absolutamente ideologizada y apelan todo el tiempo a eso. ¿Por qué? Porque no pueden apelar a resultados de la gestión. Claro. Y entonces, y la oposición lo que hace justamente es bajar ese nivel de ideologización que fue tan criticado a Cristina, y aparece una figura como la de Alberto Fernández, que es una persona mucho más moderada, una persona muy formada y que tiene conocimientos, entonces que lo que hace es apelar justamente a la gestión. Las dos estrategias están como muy claras ahí. ¿Y esto de la polarización es algo que se da en la Argentina históricamente o que es algo más del tiempo moderno? ¿Cómo lo analizás en la historia? Desde el retorno de la democracia, si se quiere, no necesariamente. A ver, la historia argentina está marcada por, si quiere, el peronismo y el antiperonismo. Entonces, no creo que sea algo nuevo. Lo nuevo es cómo se plantea esa campaña en el siglo XXI con las nuevas tecnologías. Entonces, de repente aparece, y en eso el PRO y Cambiemos han sido como... Han invertido mucho en eso, han estudiado mucho al electorado, cómo llegar al electorado a través de las redes y el uso de las nuevas tecnologías. Entonces se incorpora esa nueva herramienta. Pero no creo, no es algo nuevo en nuestra historia. No, sí, de unitarios y federales. Claro, a ver, nuestra historia argentina tiene que ver con eso, River Boca, siempre hay una población. Y que es parte de lo cultural quizás, porque quiero pensar en otros países, como en Chile, ¿no? Que han habido gobiernos más de izquierda, después de derecha, y que en general hasta el traspaso de mandos suele ser un poco más amigable. No significa que después sea real, ¿no? Pero sí. hay un poco más de acuerdo político en general en el resto, en los países de la región.
Bueno, Brasil quizás no es el ejemplo, digo, poniéndolo en contexto, ¿es una cuestión muy argentina o se da en general esto de la polarización? A ver, creo que en democracias, tal vez, si vemos democracias más desarrolladas, ¿qué es eso? Por ejemplo, el caso de Alemania, donde vos tenés acuerdos políticos que los cambios de gobierno, las variaciones de partidos políticos en los gobiernos no son... Claro, traspasan las gestiones. Claro, traspasan las gestiones porque hay acuerdos básicos que también creo que tienen que ver con democracias que tuvieron que levantarse después de hechos tan tremendos como guerras mundiales. Entonces tenés ahí como sistemas políticos que en alguna medida son más estables, ¿no? Y después tenés la cultura latina y que tiene esas improntas, porque también hay cuestiones culturales acá. Nosotros, por ejemplo, siempre cuando estudiamos, no sé, los institucionalismos, y una cosa es estudiar los institucionalismos, cómo funcionan las instituciones en Europa o en Estados Unidos, y otra totalmente distinta es cómo funcionan acá. Porque acá muchas veces lo que funciona son las instituciones informales, ¿sí? Lo que está por fuera, lo que va más allá de las instituciones, ¿no? Entonces, digo, hay características de la cultura latina que todo el tiempo y en un proceso electoral se ponen ahí en evidencia. Juego, claro. Bien, bueno, vamos a seguir con las preguntas y vamos a hablar sobre las primarias, ¿no? Las PASO, que en algún momento fueron cuestionadas también, hace muy poquitito. Estas primarias, o en general las primarias, a tu criterio son un recurso democrático útil, una gran encuesta nacional, una herramienta más del aparato político partidario. A ver, tal como fueron pensadas, creo que es un recurso democrático útil. En la teoría, ¿no? Sí, porque es la posibilidad. También depende de quién lo ve, de quién lo analice. A ver, siempre, ninguna herramienta electoral es inocente. Siempre responde a intereses. Entonces, la ingeniería electoral en alguna medida tiene que ver con intereses y de con quién lo piensa en cada momento, ¿no? Los partidos chicos muchas veces se ven afectados por las PASO, lo que dicen es nos terminamos quedando afuera o tenemos que terminar siendo parte de un frente al que tal vez nuestros intereses no responden. Eso puede ser burlado, pero también me parece que es una herramienta que da las posibilidades, es como que le da la posibilidad al ciudadano y a la ciudadana de mayor elección, mayor conocimiento de sus candidatos. Fueron utilizadas, fue el ejemplo de la buena utilización de las primarias, con internas en los partidos principales, no así en Nación. Y eso que se cuestionaba, te lo consulto porque se hablaba acerca de que era muchísimo dinero invertido en unas primarias que en definitiva no iban a tener razón de ser porque no se iba a definir candidatos generales, porque los candidatos ya están definidos. Claro. Sin embargo, las PASO van más allá de eso. Sí. ¿O no? Digo, que... Sí, yo creo que sí, que es un recurso democrático y además en el caso de Mendoza se vio que fueron unas internas como muy respetuosas entre los candidatos de los mismos espacios, que después permitieron también en alguna medida ordenar hacia adentro de los distintos frentes. ¿Y la suspensión de las PASO a nivel nacional hubiera sido una locura, digo, suspenderlas por esta ocasión? ¿Cómo lo ves de lo político, Me parece que hubiese sido como bastante grave para la institucionalidad argentina. Imagínate modificar las reglas del juego cuando el juego ya empezó. Claro. Entonces, creo que si respetamos las instituciones, esas cuestiones en todo caso se tienen que ver en un momento, no en el medio del momento electoral. Claro. Es en otro momento cuando se tienen que discutir, porque si no termina siendo poco serio. Y como que de repente el ciudadano dice, me cambian las reglas del juego en el medio del juego, ¿no? Entonces creo que si queremos fortalecer la institucionalidad argentina, estas cuestiones hay otro momento para discutirlas. Claro. Entonces, después que pasen las elecciones veremos, bueno, ¿sirven o no? ¿Qué resultados nos dejan? Sí, y también responsabilidad de los que participan de conciliar o no, o darle la posibilidad a la gente que elija antes de consensuar.
pero no deja de ser una herramienta que se puede usar o no, ¿no? Es todo válido en ese marco. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, y que en este caso hace referencia a la mujer en la política. Un tema muy evaluado, muy analizado, y como mujer y como analista política te preguntamos, si tuvieras que puntuar los lugares actuales de la mujer en la política, ¿no? ¿Crees que son muy relevantes, medianamente relevantes, poco relevantes o nada relevantes? Recordemos que ahora existe la ley de paridad de género, que la boleta tiene que tener intercalado mujer-varón, que hay poco margen para la trampa, ¿no? Para generar mayor presencia masculina. Bueno, en ese marco, ¿qué crees que...? A ver, creo que es medianamente relevante, como para ubicarme un poco en el medio, si quiere, de un continuo. Porque sí hay que reconocer que la Argentina ha sido pionera en el reconocimiento del cupo femenino. Bueno, vos lo decías, el año pasado a nivel nacional, en el 2017 a nivel nacional se sanciona la ley de paridad de género, en el 2018 en Mendoza, lo cual ha permitido que muchas más mujeres accedan a cargos legislativos y además de tener representación las mujeres, lo que permite es que cuando hay más presencia femenina, vos tenés más posibilidades de mujeres que estén discutiendo por la transversalización de la perspectiva de género en tantas otras políticas. Claro. O eso uno espera, ¿no? Claro, en principio, ¿no? En principio. La mujer, porque no necesariamente todas las mujeres defienden la perspectiva de género. No sucede siempre, ¿no? Pero me parece que en ese sentido es súper positivo. Creo que falta algo que tiene que ver, me parece, con un cambio cultural en alguna medida, y es que a eso que está institucionalizado y es la paridad de género, se sume el hecho de que las mujeres también podamos formar parte de las mesas políticas más chicas y de las mesas donde realmente se toman las decisiones. Legitimar ese papel, ese lugar que claro, ya existe. Que a ver, que no lo podés, eso no lo podés construir, regular a través de una ley o una norma, sino que es un cambio cultural y que tiene que ver con que las mujeres empiecen a sentarse en la mesa chica, que es donde está el poder realmente. Hablando en el lenguaje más coloquial, que sean parte de la rosca. Claro. Entonces, eso va a significar, creo que de a poco se va, el hecho de poder ocupar cargos legislativos también permite eso, que haya mujeres que empiecen a formar parte de las mesas de conducción política. Y bueno, y cada vez espero que sea más, pero ese es el cambio cultural, que es más lento en alguna medida. Estamos entonces en esa mitad que recién decías, medianamente relevantes. Bien. Así que veremos de acá, no sé, a 10 años. Bueno, esperemos. Tardamos bastante en llegar a este punto. Esperemos que sea un poco más rápido lo que resta. Melina, te agradecemos la presencia y ha sido muy rica la entrevista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, pasaba entonces analista política, titular además de la Cátedra de Análisis Político de la Universidad Nacional de Cuyo. Y seguimos en Cuarto Oscuro en este análisis entonces de la política nacional provincial de elecciones. Me gustaría más la pareja que practica el poliamor, pero en realidad creo que a diferencia de las parejas del amor, las parejas de trabajo que se llaman, como es en el caso nuestro, que hemos tenido siempre una actividad, ya sea primero en la universidad cuando empezamos a estudiar, que estudiamos varias materias juntos, y después que encaramos el tema del trabajo en forma madura, adulta. Las relaciones pasan mucho por tener mucho respeto hacia el otro y tener cada uno su espacio y entender cuál es la función de cada uno. Porque, viste, en todas las sociedades hay funciones que uno delega al otro y el otro se respalda con uno. Bueno, o sea que podría ser una pareja que tiene crisis pero que se mantiene. Sí, siempre. Haciendo el equivalente, digo. Y tantos años tenés que sobrevivir siempre. Sí, bueno, yo creo que actualmente está funcionando con Divided et Imperat, que es que dividir y entonces la forma que están haciendo, ¿no? Han logrado dividir en muchos bloques
a la oposición y con eso se manejan para poder funcionar y aprobar sus propias leyes. Yo no coincido con eso. Yo creo que como cualquier grupo humano, que ustedes lo pueden tener acá, si se aprovecha la inteligencia colectiva se progresa. Es decir, vos cuando dividís no podés aprovechar el trabajo en equipo. Es decir, hoy en el mundo no existe empresa que no se haga en función de trabajo en equipo. De hecho, ya no existe casi las autoridades. Es decir, vos podés tener un CEO trabajando codo a codo con tal vez una parte específica que necesita ese apoyo y necesitas vos también saber cómo funciona. Me parece que las legislaturas y cualquiera de los grupos humanos que conforman el gobierno tiene que empezar con estas nuevas organizaciones. Las organizaciones piramidales y de látigo no existen más. Por eso funcionan tan mal. Entonces, en una eventual vicegobernación suya, ¿cuál usted elegiría? ¿La unión hace la fuerza? Sí, yo creo que obviamente en un país con alta crisis, en todas las actividades tenemos que estar unidos, los mendocinos y los argentinos. Siempre pareciera que fuera una mujer, ¿no? Es decir, tendría atributos más bien femeninos porque se le ha puesto como que el ejecutivo es el que encara y el que es el que tiene que marcar la agenda política. Pero como estamos viviendo en el siglo XXI, también ese es un falso axioma porque se estaría desperdiciando, como ocurre hoy día, a las legislaturas se la está como organismo tanto que tome iniciativas en cosas que el Ejecutivo nunca se le ocurriría, como son leyes que cambian la forma de ejecutar y también la forma de controlar al Ejecutivo. Por eso vos podés tener este tipo de organismo que, como está ahora, está rezagado y se deja nada más al Ejecutivo, y lo que vemos es que el Ejecutivo la pifia mucho. ¿Y sabes por qué la pifia? Porque van solos, y acá ya no existe más este solo, porque la realidad es decir, las estructuras de gobierno de hace 100, 200 años atrás, las cosas cambiaban en mucho tiempo. Es decir, para llegar al Congreso de Tucumán estuvieron como 1 mes y medio desde acá. Es decir, ahora las comunicaciones, tenés que tener instituciones que sean rápidamente, que muten y se transformen y se adapten a la realidad en forma instantánea casi. Por eso hay que cambiar la forma de pensar la política. Creo que había uno que tenía el botón de Ramón, no sé. Bien. Me parece que acá lo más importante para nosotros es el candidato a gobernador, que es José Luis Ramón, y lo de La Baña es para esta nueva, solamente para la parte presidencial. Sabemos que la elección que hay ahora es a presidente y que como partido nosotros tenemos que dejar que nuestro electorado tenga alguna posibilidad de tener una elección a presidente. Nosotros no creemos en la grieta, como te decía recién, nosotros creemos que hay que unir al pueblo. No hay muchas alternativas para esto, entonces creemos que la alternativa de La Baña, dentro de este escenario, es la única que teníamos antigrieta. Y sobre todo por una persona que consideramos que es muy decente y que es muy preparada para el cargo técnico, sobre todo con los problemas económicos que tiene el país. Por eso nuestra adhesión a la boleta de él. Nosotros no tenemos un frente ni estamos como unidos institucionalmente, nosotros tenemos una adhesión. Es decir, que nosotros le decimos a todo nuestro electorado, nosotros le recomendamos esto, pero también son libres de elegir a cualquier otro, porque nuestro partido es provincial. Mirá, me parece que la Cobra me gustaría más, ¿no? Más actual y más guerrera. Creo en una mujer más empoderada. No creo en se dice de mí, creo que aunque Tita Merello es para mí un gran ejemplo de una mujer que sola se pudo llevar puesta una sociedad que era totalmente machista, sobre todo en la parte del tango, ¿no? Es decir, era totalmente machista y lo supo hacer muy bien. Y creo que una persona que hasta el último de sus días siguió defendiendo los derechos de la mujer por el tema de la salud pública, como era el tema del cáncer de mama. Pero me parece que ahora hay que meterle más como impronta. Yo creo que la mujer en política no se puede quedar solamente con que necesita llegar al lugar.
creo que ahora tiene que decir yo llego y hago. Es decir, nosotros nos pasa con las mujeres que están participando en Protectora, que nosotros le hemos dado los lugares, hay concejalas de protectoras y que están ya haciendo, es decir, no tienen que nada más decir llego, ya está, ya hay paridad de género. Ya en política, acá en Mendoza hay paridad de género. Va a haber una mujer y va a haber un hombre. Ahora bien, tenemos que hacer ese paso de decir que cada mujer encuentre cuál es su rol en política, porque es como esto del ejecutivo y del legislativo. Creo que los roles, es muy importante que haya mujeres dando su propia impronta. La mujer tiene una impronta diferente al hombre, no es que sea menor o mayor, creo que son improntas distintas y lo pasa uno en una familia, se da cuenta rápidamente, ¿no? Como la sensibilidad, creo que la política necesita un poco de más, las mujeres son un poco más honestas y sensibles. Sí, el atributo es ciudadano. Es decir, a diferencia de los otros partidos políticos, nuestro partido tiene como esencia la característica de ver qué le pasa al ciudadano. No se mete en las temáticas, viste, que dicen, no, de la izquierda a la derecha. La verdad que se mete en el tema a vos, ¿qué te pasa? Y cómo ayudamos con vos, porque vos tenés el problema. A partir de ahí encontremos la solución que sirva más desde cualquier eje económico o social o político. Pero viendo a la persona, es decir, podríamos decir que es un partido más bien como que se tendría que ser humanismo, es decir, buscar las proporciones en el humano y no en estas megas ideologías, ¿viste? Que te meten en derecha, izquierda, no, tenemos que ver específicamente. Y claro, la falencia es, estamos en una Argentina dominada por una grieta, que no le está dando participación a las fuerzas políticas que se inician y que tienen estas características, que creo que en Europa se está viviendo otra cosa, ¿no? Se están viendo los partidos verdes, los partidos ciudadanos, y que esto va a llegar acá porque hemos visto que en poco tiempo hemos tenido un montón de adhesiones y de gente que quiere participar, y de hecho se ha creado una fuerza política que hoy en día es la tercera y va para ser la primera. ¿Y una carencia? Bueno, la carencia es la carencia es que nos falta estructura específica, el peso que, es decir, hoy en día los mismos medios, ¿no? Es decir, te ningunean en cierta medida, te dicen, bueno, pero si vos no vas a ganar, no te hablo. Y la verdad es que la propuesta se le tiene que dar a todos la posibilidad. Y hoy en día nosotros vemos la carencia nuestra es que tenemos muy poco acceso a poder dar a conocer nuestras propuestas y nuestros candidatos. Yo creo que el que madruga Dios le ayuda, porque nosotros desde nuestro inicio hemos trabajado con las redes sociales como parte esencial, y creo que las conocemos mejor que los partidos políticos tradicionales, y en eso podemos tener, aunque sea un poquito de fortaleza. Y creo que entendemos eso porque no nos planteamos nunca sobreactuar en las redes sociales. Me parece que si aparece un gato mientras estás haciendo algo, está bien que esté el gato. No tenés que, ay, no, que no esté el gato, que no pase esto. Creo que las redes sociales son eso, natural. No, yo creo que es audacia e inversión, es decir, y la inversión nunca pensemos la inversión como algo netamente financiero, es decir, pensar que la inversión financiera es caer en lo que nos pasa ahora, que solamente tenemos capitales de golondrinas, capitales especulativos. ¿Cuándo se hacen las inversiones en una provincia? Cuando existe primero la audacia de proponer algo nuevo. Después, que eso que proponés, el otro lo ve como decir, qué bueno que está. La verdad que si me meto en esto, voy a tener una ganancia de cualquier tipo, pero voy a salir con una ganancia. Y después, también que por otro lado haya una seriedad en el proyecto. Nosotros vemos que muchas de las cosas que nos venden no son serias, es decir, vemos como, dicen, no, vamos a traer, YPF va a invertir $1.000 millones. Pero lo dijiste hace 3 años y los volviste a decir, y nosotros pasamos por la refinería y la misma. Y no, que le vamos a sacar la mitad de las regalías para que así produzcan más. Sí, es verdad,
pero la realidad es que no controlás después esos pasos de inversión y lo único que queda es que ganamos la mitad de regalías. Parece que el mendocino que venía y que construyó Mendoza lo hizo bajo este tema, ¿no? de venir con audacia e hacer su propia inversión. Creo que tenemos que volver a ese estigma de una Mendoza de audacia. La verdad que como ciclo de vida sería prenatal porque llevo muy poco tiempo. Llevo, de hecho, 1 año de legislador. Yo antes nunca había estado en política ni nunca había estado en un cargo público estatal. Entonces, podría decir eso, que es muy cortito. Pero la realidad es que, como ustedes nos conocen, nosotros llevamos 20 y pico de años siendo en Política Ciudadana, que es una ONG de participación pública que hemos tenido logros grandísimos. Entonces, si eso es política, ya soy un viejo, pues llevo 20 y pico de años. Si es la política lo que se llama política partidaria, soy muy joven. Laura Montero. Laura Montero. Laura Montero, como podríamos decir, en una... ¿Vicegobernadora? Vicegobernadora. Es decir, no me deja más para... esperaba más de ella en su cargo. Bien. Mendoza. Y Mendoza es la soñada. Política argentina. Es la pesadilla. Roberto Labaña. Roberto Labaña es seriedad, ¿no? Seriedad y técnico. Cristina Fernández de Kirchner. Es un problema. Mauricio Macri. Otro problema. José Luis Ramón. Un beneficio para la sociedad. Vitivinicultura. Mucho para repensar la vitivinicultura. Tarifas. Altas. El megáfono y el poncho. Símbolo. Mujeres en la política. Grandiosas. Familia. La mía. Masa. Creo que es lo que no queremos. Mario Vadillo. Lo que quiera. No, en mi caso ahora es mucho trabajo.